Hoy vamos a trabajar un precioso giro con velo. Realmente no existe un nombre oficial para este movimiento, así que vamos a llamarle molino de un aspa, medio molino o, como dice mi compi Amora, el molino cojo. Vamos a dividir el movimiento en 3 partes: las piernas por un lado, el torso y la cabeza por el otro y por último los brazos. Básicamente vamos a girar marcando con nuestro brazo 4 puntos, que al unirlos en un movimiento continuo harán que nuestro velo dibuje un precioso círculo alrededor de nosotros. Primero, colocamos nuestro cuerpo de perfil apuntando el brazo hacia el suelo, alas y media. Luego nos colocamos de espaldas extendiendo el brazo hacia el lateral, menos cuarto. Giramos hasta el perfil contrario con el brazo arriba, en punto, y volvemos al frente para terminar y volver a comenzar a y cuarto. Y media, menos cuarto, en punto, e y cuarto. Y media, menos cuarto, en punto, e y cuarto. Perfil, espalda, perfil, y volvemos al frente para terminar. Veamos ahora el giro. Uno de nuestros pies va a actuar como eje y el otro girará a su alrededor. Hay varias maneras de girar. Algunas bailarinas marcan la pisada del giro delante y detrás. Otras, como en mi caso, por ejemplo, marcamos a un lado y al otro. Entonces, piso con el eje, avanzo con el otro pie quedando de espaldas, reafirmo el eje en su sitio y vuelvo a dar un paso con mi otro pie quedando de frente. Piso en el eje, doy medio giro, reafirmo el eje y medio giro otra vez. Al principio tendrás que pensar mucho qué es lo que estás haciendo, pero con la repetición tu cuerpo irá asimilando el giro y sin darte cuenta dejarás de pensar en él. La cabeza siempre se mantiene mirando al frente. Es la última parte del cuerpo en empezar a girar y la primera parte del cuerpo en acabar de girar. Busca un punto fijo en el horizonte e intenta no dejar de mirarlo en ningún momento. Mucha paciencia. Sé que practicar los giros es complicado por el malestar que puede llegar a producir, pero te aseguro que cuanto más gires, menos mal te irás sintiendo, hasta que un día no sentirás ningún tipo de malestar. Yo soy Julia Méndez y si te ha gustado este tutorial, te invito a suscribirte y a contarme qué te gustaría que aprendiéramos en los próximos vídeos. Bel y besos para todos.